La oración. El día de hoy hablaremos sobre la oración. ¿Y qué mejor forma de empezar esta plática que con una oración? Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que habéis instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos según el mismo Espíritu conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Seguramente te han enseñado desde pequeño a rezar, y eres de los afortunados de haber aprendido a hacerlo. Pero, ¿realmente sabes la bendición que esto implica? ¿El poder comunicarnos directamente con Dios? Podríamos preguntarnos cosas como: ¿hago realmente oración? ¿Es eficaz mi oración? Para poder responder a estas preguntas, requerimos primero empezar por definir lo que es orar. La mayoría de la gente contestaría diciendo que orar es hablar con Dios. Otra gente diría que orar es dialogar con Dios. En esta última centraremos nuestra definición, pues el hecho de dialogar con alguien implica que tengamos una conversación con preguntas y respuestas, comentarios y sugerencias. Y esto precisamente lo que implica el dialogar con Dios. No solamente nosotros hacer un monólogo, sino también aprender a darnos el tiempo para escucharlo y oír sus inspiraciones dentro de nuestra alma. El Catecismo de la Iglesia Católica nos define que la oración puede ir desde una sencilla frase hasta un éxtasis contemplativo. Por ello las divide en 3 expresiones principales. La oración vocal. Cuando Dios se comunica con el hombre, utiliza palabras humanas para que lo entendamos dentro de nuestra condición terrenal. Por ello sería ilógico no considerar que la forma más sencilla y práctica de comunicarse con Dios es a través de la oración verbal. Lo importante siempre, en toda oración, es la presencia de nuestro corazón entregándose a Dios. Como bien lo diría San Juan Crisóstomo, que nuestra oración se oiga no depende de la cantidad de palabras, sino del fervor de nuestras almas. Jesús mismo nos enseñó a orar de esta forma a través del Padre Nuestro. Él, de su propia boca, pronunció esta bellísima oración. Y no nada más nos enseñó a cómo orar, sino el orden en que debemos hacerlo. Los salmos que utilizamos en la misa nos los enseñó Yahvé en el Antiguo Testamento, por lo que nos confirma que Dios mismo nos ha enseñado a rezar de esta forma. Como seres humanos, recordemos que somos parte cuerpo y parte espíritu. Por ello es importante recordar que al hacer la oración vocal debemos incluir todo nuestro corazón, nuestra alma, y expresarlo a través de nuestras palabras. Sin embargo, la oración vocal no necesariamente requiere que se utilice la voz. Estas palabras pueden ser mentales o verbales y tienen la misma eficacia. Dentro de las oraciones vocales hay algunas que la Iglesia da culto. Por eso son llamadas oraciones litúrgicas. Y dentro de ellas, varias están en la misa. Más adelante veremos las diferentes partes de la oración que suceden dentro de la misa. La misa es una liturgia, es decir, una forma de dar culto a Dios, y es la representación, es decir, hacer presente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Los sacramentos son otro ejemplo de oraciones litúrgicas. La meditación, segunda expresión de oración según el Catecismo de la Iglesia Católica. Generalmente utilizamos esta expresión de oración cuando estamos en alguna encrucijada y requerimos del consejo de nuestro Padre Dios, cuando acudimos a su ayuda para que nos oriente en la toma de decisiones cotidianas e importantes. Es una oración de búsqueda a entender los misterios de Dios, a entender nuestra función en la vida, a encontrar las respuestas a todas nuestras inquietudes espirituales. Es aquí donde vienen las gracias que nos ayudan a mantenernos alejados del pecado y de las tentaciones. Esta oración es importantísima, pues nos damos ese tiempo para quedarnos en silencio y en la meditación dejar que Dios hable para poder hacer su voluntad. Dios nos habla
a través de las gracias actuales, en concreto de las gracias iluminativas de nuestro entendimiento, que cada uno sabrá captar en la medida de su fe y su disposición sincera para oírlo. Eso quiere decir, al ponernos en presencia e inquirirle sobre algo, a la larga o a la corta, casi siempre a la corta, una idea se pone de pie en nuestro interior. Movimientos que agitan el corazón, los denomina el catecismo. Si persiste esa idea y nuestra intención es recta, debemos confiar que esa es la respuesta de Dios para nosotros, independientemente de si nos gusta o no. La oración cristiana se aplica preferentemente a meditar los misterios de Cristo, como en la Lectio Divina o en el Rosario. Nuestra tercera expresión de oración es la oración contemplativa. Imagínate en una iglesia totalmente sola, con un rayo de luz que entra por el vitral al atardecer. Este rayo ilumina de forma especial la Santa Cruz y sientes en tu interior una paz interior que quema y no puede ser descrita ni explicada por ser viviente. Este es un pequeño ejemplo de lo que la oración contemplativa pudiera llegar a ser. Los grandes santos la han llegado a sentir al solo postrarse y entregarse completamente a la voluntad de Dios. Recordemos que para hacer este tipo de oración, generalmente requerimos de mucha gracia santificante, de estar en gracia para que el flujo trinitario pueda expresarse dentro de nuestra alma. Pues recordemos que Dios es amor, y ese amor infinito, inmedible, inagotable y sublimemente ardiente. En la contemplación el diálogo es comunicación de intimidad. El alma no trata con Dios de las cosas que debe hacer, sino de las cosas de ellos, del amor de Jesucristo. Nosotros hemos conocido y hemos creído en el amor que Dios nos tiene. La contemplación busca al amado de mi alma. La oración contemplativa se basa en las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Amado de mi alma. Esto es, a Jesús y en Él al Padre. Alianza establecida por Dios en el fondo de nuestro ser. Todas estas son frases que están escritas en la Biblia y que nos recuerdan el gran amor que Dios nos tiene. Con esto terminaríamos las expresiones de oración. Como recordatorio, son la oración vocal, la meditación y la contemplación. Me gustaría compartir una frase que me gusta mucho del Santo Padre Pío de Pietrelcina, la cual nos dice así: la oración es la mejor arma que tenemos. Es la llave al corazón de Dios. Debes hablarle a Jesús, no solo con tus labios, sino con tu corazón. En realidad, en algunas ocasiones, debes hablarle solo con el corazón. Ahora vamos a hablar de los tipos de oración y para explicarlas de una manera sencilla, las vamos a comparar con la pirámide de Maslow, donde en la base está la mayoría de los seres humanos buscando las necesidades básicas: casa, vestido y sustento. Pues es similar en la oración. La oración más común es la petición. Esta seguramente la conocemos muy bien, pues en cualquier dificultad nos acercamos a Dios a pedirle: ayúdame que se resuelva esto, apóyame a tener esto, aléjame de este problema. Y así podríamos seguir con muchos ejemplos. Lo bonito de esta oración, por más sencilla que sea, es que regresamos a nuestro Padre Dios y reconocemos que sin Él no podemos nada. He ahí lo magnífico de la oración de petición. Esta es una gracia actual que recibimos para regresar al Padre. Si subimos al siguiente escalón de esta pirámide imaginaria, nos encontraríamos en la oración de intercesión. Esta es prácticamente hacer peticiones por nuestro prójimo, lo cual vuelve más loable y agradable a Dios. Nos estamos desprendiendo de nuestro egoísmo y estamos pensando en las necesidades de nuestro prójimo. Con esta oración
Estamos empezando en la comunión de los santos, que nos dice, entre otras cosas, que es orar o rezar por las necesidades de nuestro prójimo. En esta oración, nuestro corazón empieza a abrirse al amor de Dios, por preocuparnos por los demás, ya que no estamos buscando nuestro propio interés, sino el de los otros. Me gustaría leer de la Biblia, de Hebreos capítulo 7, versículo 25, salvar perfectamente a los que por Él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Si seguimos en nuestra escala en esta pirámide, llegaríamos a la oración de arrepentimiento o petición de perdón, como lo llama el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero es prácticamente el arrepentirnos consciente y profundamente de que hemos pecado. Nuestro corazón y nuestra alma están pidiendo a Dios que nos perdone por alguna acción mala que hayamos hecho. Oh Dios, ten compasión de este pecador. Lucas capítulo 18, versículo 13. Prácticamente es el principio para una oración justa y pura, pues nos reconocemos no merecedores de su infinita misericordia y pedimos que nos perdone. Aquí estamos siendo totalmente sumisos y dándole la gloria a Dios para que lo reconocemos como creador, principio y fin. Nuestro siguiente escalón imaginario es la oración de reparación, entendiéndose por esto el rezar y pedir perdón por los pecados de nuestro prójimo. Digámoslo de otra forma, es la evolución del arrepentimiento, ya que nuevamente estamos creciendo espiritualmente al orar desinteresadamente por el perdón de los pecados, pero en esta ocasión no de nosotros, sino de otras personas. He aquí que esta oración vuelve a alejarnos del egoísmo y nos acerca más al amor, ya que nos estamos haciendo nada por nosotros, sino por alguien más que seguramente lo necesita. Recordemos a Jesucristo cuando dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aquí nos está enseñando este tipo de oración, la que se ofrece al Padre, a través de Jesucristo, con el Espíritu Santo, para lograr el perdón del que no sabe que ha pecado, del que está lejos de Dios por falta de conocimiento, del que ha perdido a Dios como centro de su vida y el mundo le ha ganado con sus frivolidades y materialismo. Por ellos son los que tenemos que rezar. Te invito a que hoy hagas una oración por todas esas almas que requiere de regresar a Dios. No seamos criticones y queramos juzgar a nuestros vecinos, familiares o conocidos que no tienen la gracia de estar cerca de Dios como nosotros. Hagamos simplemente nuestra oración de reparación por todas y cada una de esas personas que lo necesitan, sin poner nombres. Subiendo virtualmente un poco más en esta pirámide de oración, encontraremos la oración de agradecimiento o acción de gracias. A quien no le gusta que le den las gracias cuando da un regalo, cuando le dice algo positivo al compañero, cuando levanta el papel que se le cayó, o un sinfín de actividades por las que todos nos gusta que nos den las gracias en nuestra vida cotidiana. Es precisamente esto lo que a Dios también le gusta, que en nuestra vida cotidiana le demos gracias por todos y cada una de las pequeñas bendiciones que recibimos. Esto es al amanecer. Gracias Dios por darme un nuevo día. Al tomarme un café, gracias Dios por darme este excelente café. Al llegar al trabajo, gracias Dios porque me das la oportunidad de santificarte en mis actividades diarias. Cuando me critica el compañero de trabajo, gracias Dios porque me das la oportunidad de trabajar en mi tolerancia. Y así podría no acabar de dar ejemplos de cómo dar gracias a Dios. Bueno, todas estas son pequeñas oraciones de agradecimiento que son muy gratas a Dios. Esto es tenerlo en mente durante el día. Sentirnos con esa filiación divina de ser hijos de Dios. Con esto no quitamos la intención, si te gusta, de dar las gracias a Dios en la misa o ante el Santísimo. Esto es muy bello,
Pero no olvidemos que en todos lados está Dios y que solo es cuestión de abrir los ojos y dar gracias por todo lo que nos da, tanto espiritual como material. En todo dad gracias, pues esto es lo que Dios, en Cristo Jesús, quiere de vosotros. La oración de entrega la resumo en una frase: Jesús, en ti confío. Yo no soy nadie, no sé nada, no puedo nada sin ti. Qué corto y qué profundo. Meditemos un poco. Otra oración es la alabanza, que es reconocer que Dios es Dios. Un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y por el cual somos nosotros. Primera carta a Corintios, capítulo 8, versículo 6. Debemos reconocer en las maravillas de la naturaleza la belleza y la grandeza de Dios, en el canto de los pájaros, en la lluvia, en la puesta del sol. Y son cosas que todos los días vemos, pero tenemos que decírselo a nuestro Padre Dios. Eres bueno, qué bello es todo lo que haces, eres perfecto, gracias por todo lo que nos das. Eso es alabarlo en una forma muy sencilla. Otra forma de alabar, y que muchas veces confundimos, es con cantos. Recordemos que no es la única forma de alabar, pero es una muy grata también a Dios. La misma Biblia nos los dice en Efesios capítulo 5, versículo 19. Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor. En la misa siempre alabamos a nuestro Señor con el gloria, ensalzando la Santísima Trinidad. Es tan importante esta oración que existe la doxología, que es el estudio o palabra de glorificar. Al que le interese conocer un poco más, le invito a buscar algún curso en su arquidiócesis sobre esto. En la parte superior de nuestra pirámide imaginaria encontramos la oración de adoración, la cual podremos definir solo siguiendo las instrucciones que Jesucristo nos dejó. Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Mateo capítulo 4, versículo 10. Debemos de estar prestos a recibir todas las gracias actuales y santificantes para poder ir creciendo en nuestro proceso de oración. Tenemos que llegar algún día a este tipo de oración. Esta oración no está diseñada para letrados y gente estudiada, más bien está diseñada para todos y cada uno de nosotros que estamos dispuestos a entregar nuestro corazón a Jesucristo para realmente seguirlo. No nada más con nuestras actitudes, sino en esa adoración a nuestro Padre, al conocerlo más profundamente y entregarnos a Él para hacer su voluntad. No quisiera dejar pasar la oportunidad para mencionar los fines dentro de la misa, los cuales son adoración a Dios, dar gracias a Dios, pedir a Dios los bienes que nosotros y los demás necesitamos para alcanzar el cielo, reparación por nuestros pecados y los de los demás. Si se dan cuenta, son precisamente tipos de oración todos ellos, por los que en la misa hacemos oración por naturaleza completa y profunda, recordando que en la liturgia eucarística unimos nuestro amor y nuestro ser a Jesucristo. Nos entregamos al Padre a través de Jesucristo y al comulgar, Dios nos devuelve ese don que requerimos para alcanzar el cielo. Aprovechemos las ocasiones de ir a misa, pues es muy grato a Dios y nos ayuda mucho en nuestro caminar para acercarnos más a imagen y semejanza de Jesucristo. Repasemos algunas partes de la misa y veamos qué tipo de oración estamos haciendo en algunas de ellas. La traducción de Eucaristía del griego quiere decir acción de gracias. La misma palabra nos indica qué tipo de oración estamos haciendo. Es el mayor tesoro que podemos recibir. Se nos da de Jesús mismo en la Eucaristía. La misa es un sacrificio, porque Jesús se ofrece al Padre por su iglesia, elevándola con Él, por Él y en Él hasta la Trinidad, y haciendo descender sobre ella los frutos de su inmolación. En la misa adoramos al usar el lenguaje de los ángeles, como por ejemplo al decir gloria y santo. La oración de reparación la utilizamos al pedir misericordia 2 veces durante la misa, antes de recibir a Dios en la palabra con el triple Señor, ten piedad, y antes de recibir a Dios en forma de pan y vino, al decir Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten
piedad de nosotros. Recordemos lo que encontramos en la carta a los Efesios capítulo 5, versículo 8. Vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. Lo que me recuerda lo que es la comunión de los santos y cómo está compuesta por la iglesia de la tierra, que somos la iglesia militante, a los bienaventurados del cielo, la iglesia triunfante, y a los difuntos que están en el purgatorio, la iglesia purgante. Por ello no olvidemos estar en constante oración por nuestra comunidad que tanto lo necesita. Por último, los invitamos a ayudar a esta comunión de los santos, haciendo oración desinteresada por otras personas en el mundo a través de la página de oración www.cadenadeoraciones.org. En ellas podrás inscribirte para recibir diariamente una petición de alguien en cualquier parte del mundo que requiere de tu oración. Solo la tuya ese día, pues solo le llegará la petición a un solo orador. Y al rezar recibirás una cita bíblica o un pensamiento de algún santo que nos ayuda a meditar un poco sobre Jesucristo. Por otra parte, podrás también ingresar todas tus peticiones si requieres que otras personas recemos por ti, y estará en el sistema por 33 días, mismos que se enviará a un solo orador por cada día. Al final recibirás un mail con las oraciones que se hayan hecho por tu petición. Agradeceríamos que nos apoyaran con sus oraciones en este ministerio y les dejamos la página para que puedan inscribirse. Que Dios los bendiga y en nuestras oraciones. Y concluimos esta presentación con una pequeña oración, sabiendo que Jesucristo se encuentra todo el tiempo con nosotros. Jesús, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me oyes, que me escuchas. Te doy gracias por todas las bendiciones que nos das. Te pido perdón por nuestros pecados. Te agradezco infinitamente todo lo que nos das a cada uno de nosotros. Amén.